Bueno, buenos días, mi coronel Alarcón, buenos días, mi coronel González, buenos días para todas las personas que nos acompañan en la sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy, 7 de febrero de 2022, cuando nos hemos reunido 8 días con anticipación de la fecha, a analizar en forma metodológica, desapasionada y puntualizando las realidades del conflicto armado en Colombia, de la agresión comunista contra los colombianos, para ver un caso que causó mucho revuelo en su momento y que sigue siendo utilizado por politiqueros y por demagogos y por los cómplices de los terroristas, como si se tratara de un arcángel salvador que hubiera puesto mi Dios sobre el planeta con el sacerdote terrorista Camilo Torres Restrepo. Como lo vamos a ver en el día de hoy, es un proceso de radicalización que este clérigo fue adquiriendo a partir de su primera militancia en las ideas gaitanistas, en los grupos gaitanistas, y luego hasta llegar a convertirse en terrorista del ELN, participar en la masacre de 4 soldados, en el intento de robo del armamento y haber caído en esa acción, y sin embargo le dan la vuelta y lo pretenden presentar como un ideólogo, como un hombre que entendió las transformaciones sociales y que se metió a la guerrilla no a matar, sino simplemente a transformar pensamientos, cuando los hechos lo demuestran cómo murió. Y eso es lo que queremos en el día de hoy resaltar, para que la historia se la cuenten a los colombianos, al mundo, como es, y no como los comunistas y sus cómplices del terror quieren presentarla. En síntesis, la caída en combate del cura Camilo Torres es, en términos sencillos, la caída de un terrorista más y de un enemigo de Colombia más, a quien por su nivel académico han pretendido ubicar en distintos escenarios a los que realmente le corresponden en los prontuarios criminales de la historia colombiana. Mi coronel, ¿cómo se gestó la línea izquierdista de la teología de la liberación dentro de la Iglesia Católica y cómo influyó en la violenta vida del sacerdote Camilo Torres, la cual infortunadamente terminó en un combate cuando hacía parte de un grupo terrorista de orientación comunista de los más sanguinarios que han existido en Colombia y en el continente? Exactamente, mi coronel. Para responderle esa pregunta, vemos aquí la foto que se publicó después, porque se ha confundido con otro delincuente de este grupo, pero ya se identificó plenamente y se estableció que era él. Y ahí vemos, después de haber sido un clérigo muy connotado, con mucha resonancia nacional, de pronto más de la que merecía, pero pues la prensa, que ha sido como juguete de todo este accionar delictivo contra Colombia y que les ha servido de micrófono y de cámara en muchas ocasiones, se encargó de colocarlo como al nivel de un salvador de América. Y el origen de su radicalización comienza en lo siguiente, en que existía ese pensamiento de la teología de la liberación que se estaba gestando en Francia, en Europa y en otros países de Europa distintos a Francia, en particular en Italia y en Latinoamérica con el obispo Elder Cámara en Brasil y otros obispos de Centroamérica y de Colombia. Fidel Castro jugó un papel importante en ese contacto de la iglesia contestataria y violenta con la traída de algunos de esos clérigos y la difusión de ellos en Latinoamérica. Entonces, la teología de la liberación es la consecuencia de la infiltración del Partido Comunista en Europa recién terminada la Segunda Guerra Mundial
porque el señor Stalin, con su equipo de agitación y propaganda, movió cielo y tierra para buscar que los sacerdotes católicos de la línea de la teología de la liberación o del hombre nuevo, por lo menos como ya les decían, se incrustaran dentro de las comunidades obreras y armaran una visión distinta del cristianismo y el obrerismo, unidos los dos para construir una nueva forma de marxismo-leninismo transformador. Entonces, aquí a Colombia llegaron muchos de esos sacerdotes, varios llegaron. Eran casi todos franceses, algunos españoles, italianos, y lo del idioma no era mayor problema porque recordemos que en esa época la misa era de espaldas y la homilía generalmente era en latín. Lo que estaban buscando estos clérigos infiltrados no era convencer masas, sino buscar líderes. La famosa teoría del foquismo del ELN. Entonces, cosa curiosa, el partido conservador que buscaba no caer o que el pueblo no cayera en las garras de los rojos, liberales, masones, enemigos de no sé qué y toda esa verborrea que utilizaban para incendiar el pueblo a matarse, muy cercano a la Iglesia Católica, encontró que esos sacerdotes vinieron a trabajar muy de cerca con las comunidades desprotegidas. Y como el Partido Conservador en su línea ideológica tiene el trabajo social, pues cayeron en la trampa, y uno de los que cayó en la trampa fue el señor Montalvo, que después, años después, fue designado a la presidencia y reemplazó a Guillermo León Valencia en un viaje que este hizo al exterior y fue presidente encargado por unos días, y con eso su familia tiene el honor de un expresidente y tuvieron hasta el momento del fallecimiento de sus deudos legales la pensión vitalicia, la pensión de presidente de la República. Entonces, una hija de este señor Montalvo era la novia del estudiante de la Universidad Nacional de Derecho, Camilo Torres Restrepo. Y esa muchacha, pues lo llevaba a la casa, y ahí en esa casa conoció a dos sacerdotes franceses de apellido Neilet y Blanchet. Ellos habían venido a formar esas comunidades aquí, pero la intención era formar sacerdotes marxistas dentro del continente. Eso lo niegan y lo esconden ellos, y todos esos biógrafos autodidactas y sapientes del conflicto colombiano presentan ese caso aislado como si no fuera algo correlacionado. Y el muchacho, Camilo Torres, era de una familia más o menos prestante en Bogotá, pero con unos problemas internos dentro de su hogar complejos. La mamá se ha casado dos veces se ha separado, no, una quedó viuda y la otra se separó del tipo. Era una señora muy radical que vivía enseñándole a los hijos la historia de las guerras civiles en Colombia y las hazañas del Partido Liberal, todas estas cosas que motivaban a que hubiera más enfrentamiento y no menos enfrentamiento. Entonces, este muchacho, Camilo Torres, algunos lo pintan de ingenuo, pero de ingenuo no tenía un pelo, sino que era más bien un poco palmado, y como era el tote, entonces con el viejo cuento en Colombia que todo largo es tonto, pues lo miraban era como un ingenuo y como un bobarrón, pero de eso no tenía nada. Entonces lo convencieron los dos curitas franceses de que él debía ser como la nueva generación, una especie de Simón Bolívar Salvador del mundo. Y de un momento a otro, él estudiaba con Luis Villar Borda y con Plinio Apuleyo Mendoza, que habla un poco más de la cuenta, pero habla, y con García Márquez, todos eran del mismo combo en la Universidad Nacional, y todos eran ya con tendencias izquierdistas. Entonces, de un momento a otro, el Camilo Torres le dijo a los otros que se quería ir para el seminario y que ya había enviado documentos para inscribirse en Chiquinquirá, y eso fue un secreto, y el día que viajaba para Chiquinquirá, la mamá fue y armó un escándalo ahí en la estación de La Sabana y lo bajó del tren y no lo dejó ir, porque cómo se iba a ir para Chiquinquirá, y menos de cura si ella era una liberal radical del otro lado, ¿no? Y los curas eran conservadores. Entonces él insistió que se quería ir para el seminario, y los sacerdotes de aquí de Bogotá, la arquidiócesis, le financiaron entonces que se quedara estudiando aquí en Bogotá, y ahí se graduó ya como sacerdote,
y siguió en contacto con personas de línea izquierda. Y era la época en que estaba el presidente Gustavo Rojas Pinilla y que los comunistas y los liberales de izquierda y los mismos conservadores ansiosos del poder en esa violencia tripartidista que tanto hemos analizado aquí, lo fueron convenciendo. Y ahí en el seminario también ya hubo otros, porque se entendía que los sacerdotes extranjeros que han venido estaban infiltrando gente para que se vinculara con ellos, y no solo en los seminarios, en los monasterios de las monjitas de la Caridad también. O sea que esto es un proceso que igual a lo que hemos visto que hicieron las FARC o el Partido Comunista desde los años 50, también lo hicieron los comunistas católicos dentro de la iglesia. Pero si ustedes miran los documentos, lo que hay en internet, siempre pretenden es establecer unos saltos disruptivos en que él tuvo un contacto y que ese primer contacto y que luego fue que la misma situación lo fue haciendo pensar así y que luego ocurrieron otras cosas que condujeron a que el señor se volviera guerrillero. Y eso no es cierto. Él estuvo en Europa, como lo hemos dicho varias veces aquí, en su casa que tenía en Europa, donde vivió con la mamá y se la financiaba la curia porque no tenían de dónde más. Él allá recibía a todos los izquierdistas armados y desarmados de Colombia y les servía de puente para relacionarse con organizaciones que apoyaban el terrorismo en Latinoamérica. Igualmente participó en un grupo de lo que llamaron los argelinos o mejor, los cristianos obreros que apoyaban la lucha del pueblo argelino contra Francia. Recordemos que en los años 60 se desata la guerra de liberación en Argelia del pueblo argelino, con justa razón en muchas cosas, menos en que se volvieran comunistas y mucho menos ahora radicales islámicos, pero sí esa colonización, ese coloniaje y esa expiación que hizo de recursos Francia de Argelia, pues ameritaban que el pueblo argelino reclamara su independencia, como ocurrió en la mayoría de los países de África con todas las potencias europeas. Y este curita, estudiando allá, hizo parte de eso. Ahora, mientras estuvo en Bogotá estudiando, él había hecho mucho trabajo social en los barrios cercanos al centro de Bogotá, que ya se habían convertido en lo que hoy llamamos las ollas o que llaman los sitios de indigentes. Y él estuvo trabajando allí. Entonces se formó una idea, más lo que le han metido en la cabeza a los dos curitas franceses, más la lectura de los libros del marxismo. Él ya estaba radicalizado, él ya estaba convencido de que había que trabajar en todos esos procesos de acción católica social en sectores deprimidos, con la finalidad de armar una revolución, porque pues allá conoció muy de cerca la historia de la Revolución Francesa del año 48, la Comuna de París, y fue un dilecto lector de la novela Los Miserables de Víctor Hugo, que enfoca muchísimo ese tema de la Comuna de París, y en especial el episodio de Gavroche bueno, todo lo que pasa ahí en esa novela, que es muy dado a formar una mentalidad socialista dentro de los estudiantes. Por eso se decía con sorna que si quiere que un hijo no se le vuelva comunista, mándelo a estudiar a Rusia, porque si lo manda a estudiar a Francia, de seguro que vuelve siendo comunista. En cambio, si va a Rusia, viene más convencido de que las ideas democráticas son mejores que el comunismo. Entonces, en síntesis, la teología de la liberación dentro de la Iglesia Católica, que es una teoría de social cristiana que nace en los años 50 de forma medio clandestina y se fortalece en los 60 con los dos concilios vaticanos y con las posiciones más abiertas que tuvieron Juan 23 y Pablo VI, tiene un origen en la infiltración del comunismo dentro de la Iglesia Católica. Y eso no lo pueden negar, y aquí tenemos en este momento exponentes en Colombia que gravitan alrededor de esa ideología. Entonces, en síntesis, mi coronel González, ese es el origen de la teología de la liberación y la forma como el señor Camilo Torres se radicalizó y como le han querido dar la vuelta los historiadores, entre comillas, para presentarlo como un redentor de la humanidad, cuando en realidad fue un terrorista
que se radicalizó, que se equivocó, sí, claro, pero eso no quiere decir que no cometió los delitos, y que comulgaba con esas teorías de que la iglesia que es pueblo y pueblo que es iglesia y que los obreros tienen que armarse para tomarse el poder y que eso era lo que quería Jesús. Y aquí, por ejemplo, esta película que hicieron un señor Aldo Francia, ahí está, que dice que ya no basta con rezar y presenta a un sacerdote lanzando una piedra que en realidad ha ido a colocarles una granada, porque estos curitas de la teología de la liberación les fascina el terrorismo marxista cristiano. Muchas gracias, mi coronel. Para mejor orientación de los oyentes y seguidores de nuestras redes, ¿podría usted hacernos una descripción general y particular del trasiego de la vida del sacerdote y luego terrorista de clara filiación comunista Camilo Torres Restrepo? Bueno, entonces aquí vemos que en su juventud él estudió primero en un colegio de alta alcurnia en Bogotá, porque el papá y la mamá no se han separado, pero luego de que se separaron, pues ya la situación económica varió y el señor estudió en el Liceo Cervantes, que no era mal colegio, y allí se dedicaron a formar círculos de estudiantes gaitanistas, porque era la época de Gaitán. O sea que uno deduce, aunque no lo cuentan sus biógrafos, que durante el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, ya este señor, que era un hombre de 19 años de edad, tuvo que haber participado en todos los desórdenes, como participó García Márquez, Villar Borda y todos los de su época. Eso es claro tenerlo, pero no está muy documentado qué pasó con él en eso. Ya lo dijimos, el contacto con los dos curas franceses, que fueron los que lo indujeron, y hacemos y reiteramos que fue por el error del mismo Partido Conservador de traer un poco de misiones, de promover la traída de misiones francesas o misiones católicas para revivir aquí en Colombia el fervor conservador y la traída o el ingreso de jóvenes a los monasterios. Recordemos que cuando perdieron el Partido Conservador las elecciones en los años 30, la crítica fuerte fue al obispo, que no fue capaz de seguir la línea de Monseñor Perdomo, que era el que ponía y quitaba presidentes en Colombia, y al nuevo obispo fue el que le echaron la culpa de que por no haber sido capaz de manejar a los curas para que movieran al pueblo a votar, había ganado la Herrera, que tampoco era una pera en dulce. Entonces, esa traída de esos sacerdotes, no se dieron cuenta que ahí venían infiltrados todos los curitas comunistas, como pasó en el resto del continente, porque Centroamérica, en especial Nicaragua y Salvador, fueron objetivo claro de ellos. En Nicaragua, por el tema de Sandino, que había muerto a manos de fuerzas estadounidenses y la familia Somoza, por la dictadura de los Somoza, y en El Salvador porque ha sido un país difícilmente gobernable, y ya estaban con el argumento de las guerrillas y los levantamientos. Y también en Guatemala, que es el otro país que tuvo guerrillas, cuando subió al poder Jacobo Arbenz y tuvieron la CIA que hacerle la judía y sacarlo de allá. Entonces vemos que había problemas complejos en Latinoamérica y que los sacerdotes infiltrados se metieron allí con el argumento del trabajo social, pero lo que estaban era formando ideólogos marxistas para desde la iglesia mover todos los contactos. Ya vimos cómo fue el ingreso al seminario, un poco novelesco, pero con un fondo grave, porque ese hombre ya estaba completamente obnubilado, que había que entrar al seminario era para mover de forma organizacional un partido marxista cristiano. Es más o menos la idea que tuvo Camilo Torres desde el principio. Él en todo su discurso político, después de que regresó de Europa y ya fue funcionario de la Universidad Nacional, fue muy claro en insistir en que había que formar un partido político que articulara a todos los sectores sociales para lanzar una revolución. Y ya comenzó a decir frases tenaces como la de que si la oligarquía no nos entrega el poder, se lo arrebatamos por el uso del derecho popular a la rebelión. O sea, parecía que estuvieran hablando las FARC. Cuando viajó a Lovaina,
como ya lo vimos, se incorporó a los grupos pro-argelinos y es un secreto a voces que esos grupos de izquierda y de revoluciones anticolonialistas que hubo en los años 60 en Europa tenían mucha relación con los comunistas latinoamericanos por medio de la embajada rusa en cada país de estos, la embajada cubana y la embajada de Corea del Norte y la misma China, que financiaban todos esos procesos revolucionarios y los orientaban, los llevaban a hacer cursos en distintos países. Por ejemplo, los jefes del MOEC, que se reunieron varias veces con Camilo Torres en Europa, estuvieron muchas veces en Corea del Norte recibiendo instrucción y en Pekín. Entonces la situación no era sencilla y el padre Camilo Torres allá en Europa se convirtió en uno más de estos, pero siempre nos lo pintan en sus discursos la izquierda como que estaba era en la parte eclesial, en la parte del trabajo social. Mentiras, él hacía parte de todas estas organizaciones clandestinas que promovían las guerrillas y promovían la lucha en Argelia, en Indochina, que estaban en contra de o a favor de la descolonización del resto de los países del África, que promovían la independencia de todos estos grupos. ¿Y por qué? Porque pues en Francia también había ciudadanos de estos países y porque los comunistas han sido muy hábiles en buscar a unirse a todos los grupos que les permitan multiplicar su ideología. Entonces, si los argelinos así no fueran comunistas, sino fueran nacionalistas musulmanes, les daban posibilidad, ya estaban. Vimos que una década después de esto andaban metidos con los fedayines palestinos y que Carlos, el venezolano que envió el Partido Comunista de Europa, actuaba por parejo con yihadistas y con comunistas en todos los países europeos. Entonces, esto nos quiere decir que el padre Camilo Torres no era ninguna pera el dulce de que estaba allá, sino que andaba metido en cosas oscuras. Bueno, ya su militancia clandestina en la Universidad Nacional se muestra es cómo esos sacerdotes que tenían todo ese poder lograban irse acomodando y cuando regresó de Lovaina, de una vez regresó a ser el capellán auxiliar de la Universidad Nacional. Entonces no es gratuito que él esté en Europa participando en todos estos grupos y que regrese a la Universidad Nacional, a Colombia, y en lugar de ir a una parroquia a ejercer su sacerdocio, vaya directamente donde esté el culmen del problema, donde está el foco que estaba el Partido Comunista trabajando muy duro, donde estaba formando revolucionarios para que se integraran como cuadros políticos a las guerrillas. Entonces no nos engañemos, aquí no hay que darle vueltas. El señor vino con un objetivo, con una agenda del Partido Comunista y que la manejó muy inteligentemente es otra cosa, pero que él estaba metido en eso, estaba metido desde antes de viajar a Europa, después de estar en Europa y luego de estar aquí en Colombia. Bueno, en esa ebullición revolucionaria que hay, el señor Camilo Torres hace un poco de cosas curiosas. Intenta pertenecer al MOEC, pero ya vimos aquí largamente lo que pasó con el MOEC, que se divide, que va, que viene, que termina hasta en el año 65 en una gran convención y deciden que unos se vayan para formar el MOIR y otros el EPL, otros se van para el ELN, otros para la FARC. Otro detalle que casi nadie nombra, cuando se produjo la operación en Marquetalia, que como ya la vimos, el presidente Valencia hablaba igual que el actual ministro de Defensa Molano, mucho, hablaba muchísimo. El presidente Valencia se puso a anunciar desde enero que la operación sería en mayo, o sea, quítese de ahí que yo voy para allá. En ese tiempo, el padre Camilo Torres fue uno de los que más movió cielo y tierra para que no se hiciera la operación en Marquetalia y todo lo que la Juventud Comunista promovió. Inclusive se hizo miembro de la Juventud Comunista, participó en ella y promovió una serie de actividades que tenían que ver con ese proceso revolucionario. Pero las FARC desconfiaban de él porque todos ya lo vimos aquí cuando se formó el M-19 o el origen del M-19, es que Jaime Bateman, que era uno de los amiguis del padre Camilo Torres, como estudiante de la Universidad Nacional y ya como miembro de las FARC,
estaba armándoles problema porque quería traer una guerrilla urbana y eso no cuadraba mucho en el pensamiento de Tiro Fijo, de Guaracas, de eh, este otro bandido Pascuas, de Ciro Trujillo, que sí entendían que había que llevar la revolución del campo a la ciudad, pero no que hubiera una guerrilla urbana que estuviera al mismo nivel de los combatientes marquetalianos. Entonces, esa es la razón por la cual no ingresó a las FARC, pero él estuvo en tratos con ellos. Y aquí vemos en este cuadro eh, que si estaba luchando por el pueblo, pues no era tan proletario como dice, porque aquí vemos en el mapa, en el cuadro mejor, con el puntero aquí, láser. Bueno, entonces vemos aquí con el puntico, a ver si le ponemos un puntero mejor más grande, puntero láser, este, que en el año de 1959, o sea, hace 63 años, se ganaba 1.200 pesos mensuales, que eso era mucha plata. Mucha plata le estábamos pagando los colombianos al señor por ser capellán de la Universidad Nacional. Entonces no sabemos cómo era el manejo interno de lo que él tenía que dejarle a la curia. Eso sí no se sabe, pues serían cosas que había que investigar más. Pero 1.200 pesos de esa época era mucho dinero, pero muchísimo, muchísimo. Era un sueldo eh, por ahí de equivalente al día de hoy, por lo menos de unos 15 millones de pesos. Y si no es más. Entonces una persona que se ganaba todo ese dinero en esa época, pues realmente no era un, un obrero común y corriente. Si en ese tiempo se compraba 5 centavos de pan, imagínense ustedes, la gente iba a la panadería y compraba 5 centavos de pan para la familia, y circulaban las monedas de centavo y él se ganaba 1.200 pesos. La cuestión no era de pobreza. Entonces, eso nos dice que dentro de todo esto hay un engranaje, hay un entramado, hay una serie de agendas ocultas que no le han contado al pueblo colombiano la historia y que por eso queremos aquí con pruebas, con documentos, con elementos claros mostrar que los hechos son diferentes a como los han narrado en algunos aspectos. Mi coronel, ¿cuál era la situación político-estratégica de Izquierda Armada en Colombia en 1966? Perfecto. Entonces, para ver esto, miremos algunas fotos del padre Camilo y entramos más en contexto en lo que vamos a decir. Aquí lo vemos muy cercano con los estudiantes de la Universidad Nacional. Pues el tipo tenía su, impactaba con su presencia, su estatura, su porte, era parte de lo que tenía, pero además hablaba muy bien y era un tipo muy inteligente, muy leído, hablaba varios idiomas, como casi todos los curas de la época, y además con esa preparación académica que ha recibido en Europa, pues tenía mucha cercanía con. Este señor que está aquí al lado es otro muchacho muy interesante de la época, que también terminó siendo bandido y terrorista, Jaime Arenas. Jaime Arenas era un tipo de buen nivel intelectual, como todos los estudiantes de esa época, andaban muy bien vestidos, en especial cuando comenzaban a trabajar, que es a lo que corresponde esta foto. Aquí está con Camilo saliendo de las oficinas de un periódico que llamaron El Frente Unido. Y este era ya cuando Camilo se ha retirado, porque si hay un novelón en la vida de Camilo Torres, eso tiene, lo echan de la universidad, lo echan del partido, al fin se sale de la Iglesia Católica, termina en la Escuela Superior de Administración Pública, se vincula a trabajar en el INCORA, estando trabajando en el INCORA hace parte de la Junta Directiva, se imagina formar un proyecto guerrillero en los Llanos Orientales y hace unas reuniones con un poco de gente y haciendo parte de eso, pues se da cuenta que lo van a echar mano y es cuando se va para el monte. Pero aquí lo vemos que crea el periódico Frente Unido, que tuvo tres ediciones, y por los títulos, las fotos, el lenguaje que utiliza, pues nos damos cuenta que no era ningún siervo de Dios, sino que era un radical revoltoso que tenía razón en una sola cosa: esta injusticia y este abandono de los niños que vivían en las calles y en las alcantarillas y la gente pobre, que eso sí es responsabilidad de la clase política que se ha dedicado a robarse el presupuesto en lugar de atender esas necesidades
porque es que esto no les da votos. En cambio, manipular otros sectores y mover la podredumbre administrativa sí da votos. Entonces, en eso sí tenía pues razón el cura Camilo Torres, pero en lo que no tiene razón es en armar la gente y decirles que si no le entregan el poder a las buenas, lo entregarán a las malas. Entonces, esa es una foto interesante de la vida de él. La otra foto que es, no la hace él en ese momento, sino es la frase que dice que después el ELN la toma y la tiene como uno de los pendones que colocan en la Universidad Nacional permanentemente, o los grafitis que escriben en las calles, en las ciudades, documentos, es que entre cristianismo y revolución no hay contradicción. Y era la teoría de Camilo Torres, que es la que estamos hablando aquí. Entonces, sí hay que hacerle un revolcón a la dirigencia política para que reestructure el país, pero no llevándolo al comunismo, porque eso es salir de Guatemala para entrar en Guatepeor, que es más o menos el ejemplo de Venezuela. Y aquí lo vemos ya convertido en terrorista, lo vemos con uniforme, con brazalete, y dice un titular que salió en esa época que Camilo Torres participó en 2 encuentros armados, en 2 combates. En realidad, en las investigaciones que se han hecho, ya formales, serias, no se tiene conocimiento de otro combate. Puede ser que haya participado por en alguna extorsión o en otros hechos delictivos, pero es que tampoco estuvo mucho tiempo en el grupo armado. Él estuvo nomás 4 meses. Toda su militancia fue ideológica antes de, y lo que sí es seguro es que ayudó a enviar muchachos para la guerrilla y que andaba muy bien informado porque estaba en un buen nivel de posición social y política. Entonces, ya para entrar a ver lo que estaba pasando con la izquierda armada en el año 66, tenemos que el MOEC, que nace en el año 59, cuando Camilo regresa de Europa, nace con gente que él había recibido allá, que había contactado, y que había un movimiento grande de guerrillas liberales, izquierda y de movimientos sísmicos dentro de la geografía política nacional. El sindicalismo, o mejor, el ELN se había enfocado en el sindicalismo y la teología de la liberación. O sea, ese era el enfoque del ELN que ya había nacido, porque el ELN nace en el 64, después de que se entrenan en Cuba, y hace su primera acción terrorista en el 65 con el asalto a Simacot. Y tienen unos focos muy concretos en el sindicalismo, especialmente en el sindicalismo petrolero y en la teología de la liberación, donde el padre Camilo Torres y otros ya han abierto el camino. Es que cuando llegan otros sacerdotes al ELN, no es que el cuento que nos han echado, de que fue que vieron el ejemplo de Camilo y consideraron que ahí estaba una buena beta para trabajar por una liberación del pueblo. Eso son mentiras. Es que dentro de los monasterios, desde la época de Camilo Torres, había gente que le jalaba esto. Hubo un obispo en Buenaventura que fue muy evidente, pero hubo otros que pasaron clandestinos y están clandestinos todavía, y ahí están haciéndole a la teología de la liberación, la promoción del terrorismo comunista, marxista, cristiano, y pasan de agache, pero han estado infiltrados dentro de la iglesia, y a eso nadie le pone cuidado, y a pesar de que algunos de ellos son evidentes, siempre les dan la vuelta y se declaran víctimas. Bueno, las FARC asumieron la línea soviética de los obreros y los campesinos hacia la toma del poder, pero nunca fueron claras las FARC si eran línea soviética y es de los obreros, ¿por qué la preeminencia la tienen las guerrillas campesinas, que es una teoría más maoísta que soviética? Sin embargo, las FARC siempre mantuvieron la línea soviética, el apoyo del Partido Comunista Colombiano, porque son su brazo político, y viceversa, las FARC siguen siendo su brazo armado. Entonces, esa línea soviética imperó o imperaba en ese momento dentro de las FARC. Los grupos urbanos, como ya lo mencionamos, Jaime Bate, Mancayón y otros estudiantes de la Universidad Nacional que hacían parte de las FARC, tuvieron serias discrepancias con la dirigencia comunista, hasta el punto que fueron expulsados y fundaron años más tarde el M-19. Pero ahí estaba el secreto, estaba el cúmulo, y vimos que para esa época, o unos años después, la Universidad Nacional recibió en asignación la zona del Guayabero para hacer las investigaciones científicas
de meteorología y de desarrollo rural y de la producción en el campo y de la hidrología y de la geografía y todo lo que tiene que ver con el Guayabero, y allí terminaron muchos estudiantes de la Universidad Nacional haciendo parte de los ideólogos de las FARC. Entonces, esos grupos urbanos iban cogiendo fuerza, pero chocaban con la línea soviética de las FARC, que en esencia decía que eran obreros y se suponía que era urbana, pero su preeminencia era campesina al estilo de Mao. Y así las FARC llevan 60 y pico de años haciendo lo mismo, y realmente su acción urbana no es tan fuerte como la acción en el campo que les ha producido más réditos, la acción rural. Vemos también que en ese momento, 1966, hace un año que se ha acabado el Plan Lazo, porque lo dejaron morir los mandos militares y porque las intrigas internas y la politiquería, y es el final de las guerrillas bipartidistas, ya son muy pocos. Por ahí vimos una foto donde dice que muere Camilo Torres, de pronto la volvemos a pasar ahora, y vemos que el mismo día que cayó Camilo Torres, cayó, según el periódico El Tiempo, el último bandido de esa violencia bipartidista que le decían punto rojo en el Tolima. Entonces vemos que hay esa transición, vemos que hace 6 meses que muere Efraín González, hace un año y medio que cayó Chispas. Estamos en ese proceso del final de las guerrillas liberales y conservadoras y el comienzo de la violencia comunista en forma. Entonces, así está el momento político para la izquierda armada en esos campos. En el otro es que las guerrillas, tanto de las FARC como del ELN, como del EPL, están recibiendo recursos de Cuba, de Rusia, de Corea del Norte, de China, para financiar estas guerrillas. Inclusive en el MOEC se arma un escándalo interno que fue una de las tantas causas de esas divisiones que tuvo la izquierda, porque en esencia el MOEC es la madre de todas estas guerrillas armadas, que fue la primera que se armó. Se armó un escándalo porque se detectó que unos de esos mamertos extremistas que querían que el MOEC fuera un partido revolucionario que no participara en las urnas, sino que fuera la guerrilla, así como nos lo explicó el coronel peruano, que pasaba con Sendero Luminoso. Ese era más o menos el pensamiento del MOEC. Era un partido político, pero que no iba a las urnas. Y ese mismo pensamiento lo tuvo Camilo al principio con el Frente Unido, y que en su periódico publicaba que era un partido político, pero que no iba a las urnas porque sabía que le iban a robar las elecciones y que había que hacer era la acción violenta para seguir avanzando. Entonces, en ese grupo se detectó qué parte de la plata que le llegaba al MOEC se la gastaban o se le embolsillaban los dirigentes y los embajadores que los apoyaban aquí, los de la Cortina de Hierro, el de Cuba, se dieron cuenta y los aventaron, y por esa razón les suspendieron las ayudas. Pero entonces las guerrillas, además de lo que ya vimos de financiarse con parte de productos agrícolas, como hicieron las FARC, con el frijol y la madera y otros productos, el cacao que sacaban del campo, también vimos que comenzaron a hacer secuestros y comenzaron los primeros asaltos a los poblados. Las FARC asaltaron a Insa Cauca y el ELN asaltó a Simacota, y fue una competencia entre los dos a ver cómo lo hacían. Y muy pronto el EPL también asaltó un caserío arriba en Urabá, pero vimos también que el ELN, casi seguido al asalto a Simacota, asaltó el caserío de Papayal, que era un corregimiento del municipio de Río Negro, Antioquia, Río Negro, Santander, perdón, donde se robaron unas armas y mataron 2 policías. Y otros dicen que ese fue otro de los alicientes para que Camilo se fuera para la guerrilla, porque vio que les estaba funcionando eso. Bueno, tienen muchos argumentos. Lo cierto es que Camilo Torres andaba ya con mentalidad de bandido desde hacía rato. Pero además vino al final del Plan Lazo, que fue fatal para todo este proceso, y esa época preelectoral, que es lo que mata a las democracias en los procesos, sobre todo de seguridad nacional, porque durante la época electoral, por tantas ambiciones y tantas intrigas que hay, se les olvida a los candidatos esto, y cada uno toma el tema de seguridad nacional, como lo estamos viendo en este momento, para hacer politiquería, para despotricar del que esté en el poder, para prometer cielo y tierra. Entonces, allí había un fenómeno más grave, es que hasta ahora íbamos en el término del segundo periodo del Frente Nacional y quedaban otros 2.
y con todas esas corrientes que han nacido, la NAPO, el Frente Unido, el MRL, los conservadores que se declararon disidentes, los liberales que se declaraban disidentes, el temor de las élites era que esos 16 años de mermelada mutua no se cumplieran y que perdieran todos esos gabelas que han conseguido. Entonces lo mejor era buscar hacer politiquería, y le tocó el turno a uno de los demagogos más grandes que ha tenido Colombia, que fue el señor Lleras Restrepo, y se ubicó muy bien en contubernio con los conservadores. Y ese acuerdo de yo con yo y tú con mí fue lo que exacerbó más a los comunistas para seguir promoviendo el terror y autojustificándose defensores del pueblo y defensores de los más pobres, con el argumento demostrable que las élites se repartían el poder entre ellos y no le dejaban acceso al pueblo. Entonces, es cierto, no le dejan el acceso, pero es que al pueblo hay que prepararlo, hay que entrenarlo, hay que educarlo para que piense en gobernar y no en llegar a formar asistencialismo, que es más o menos el mensaje de fondo de todo esto. Hay que llegar allá es a distribuir lo que la riqueza, no a producir riqueza, sino a distribuirla entre nosotros, y ahí está el ejemplo de Venezuela más claro, no canta un gallo al respecto. Entonces, esa era el mapa, la radiografía de la izquierda armada en Colombia en el año 66, mi coronel González. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cuáles eran las actividades generales que estaban desarrollando las activas células urbanas y rurales del Ejército de Liberación Nacional en todo el país? Bueno, mi coronel, entonces aquí, antes de entrar a ver las actividades, vemos que esto nos muestra que el mismo día que cayó Camilo Torres, murió en Tolima el tal Punto Rojo. Y aquí están las fotos. Eso pues fue un despliegue periodístico muy grande. Entonces, el ELN estaba desarrollando en esa época, allí en Santander, en Santander, donde era más activo, varias acciones que ya las hemos tratado aquí. Una, la toma de Simacota. Dos, los asaltos a pequeños poblados. Tres, hicieron un acto terrorista que fue muy famoso en esa época en el aeropuerto Vanguardia de Bucaramanga por una extorsión que no les pagaban. Cuatro, el reclutamiento era muy fuerte de estudiantes y sindicalistas, tanto en la Universidad Industrial de Santander como en Ecopetrol, como en el Sindicato del Abuso, pues, como en la Universidad Nacional y dentro de los seminarios. Esa parte no se nos puede olvidar, los seminarios estaban trabajando muy fuerte. Y prueba de ello es que en 1968, cuando vino el Papa Pablo VI a Bogotá, varios de esos sacerdotes que estaban metidos en eso se ordenaron aquí en el templete que fue creado con ese propósito, fue construido con ese propósito, y ahí se ordenó Bernardo López Arroyave, que después fue el fundador de las cuadrillas Bernardo López Arroyave y Carlos Alirio Buitrago del ELN. Y otro trabajo que hacían era mucho contacto, y eso hay que reconocerles la habilidad que tenían con la dirigencia política de todos los sectores del país. Entonces, por ejemplo, en la costa, el departamento de Bolívar, los que eran estudiantes que eran de buen nivel académico, estaban infiltrados en la Universidad de Bolívar, tenían contacto con la dirigencia regional del departamento, que les servía de multiplicador, porque es que hubo ahí un encaste, un entronque que se demoró varios años, que fue esa ideología que sembró el señor Alfonso López con su movimiento revolucionario liberal y la cercanía con el comunismo cuando formaron esa alianza, y eso tuvo fuerza durante muchos años. Entonces es común encontrar que muchos militantes del MRL se pasaron al ELN, o por lo menos simpatizaban con la causa de ellos. En Santander ni se diga, y el señor Camilo Torres estaba adelantando por medio del INCORA la creación de un grupo guerrillero con apoyo de un sindicato agrícola en Yopal, Casanare, habida cuenta que había resquicios de las guerrillas liberales de los años 50, que había una mentalidad revolucionaria dentro del pueblo llanero, y que el INCORA había creado ya una oficina importante en esa región. Por eso, cuando se creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, hubo dos líneas
una de ellas era la Sincelejo, y algunas de esas líneas estuvieron infiltradas por el ELN, posteriormente se metieron las FARC y el EPL, y aún dentro de los sindicatos agrícolas hay infiltración de ellos, y son los que manejan todo el argumento de los líderes sociales campesinos, que en realidad muchos de ellos pertenecen a la parte ideológica de las guerrillas. Entonces vemos que esa actividad que realizaba el ELN para la época es muy intensa, pero volvimos a esta ayuda porque quería resaltarle eso. No era solamente el ELN que le estaba haciendo, era el EPL que se enfrascó de una vez en las bananeras porque vio allá un filón. Las FARC ya habían enviado primero a Iván Marino Espina y luego a otros a formar el quinto frente en esa región. Lo mismo en la región de Jacopí y el Magdalena Medio, con la ganadería y otros recursos que hay allí, ya estaban formando la cuarta cuadrilla. O sea que esto estaba en ebullición y era un movimiento grande de estudiantes, de sindicalistas, dirigidos por ideólogos comunistas que estaban buscando posicionarse de las guerrillas y del control revolucionario en el país. Y el ELN quería ser vanguardia porque tenía además un cordón umbilical con Cuba, que era el ejemplo a seguir en toda Latinoamérica de esas revoluciones, y las embajadas cubanas eran muy proactivas en el apoyo a todas estas actividades delictivas y subversivas. Mi coronel, para ubicarnos, por favor nos describe el lugar donde sucedió el combate. Bueno, con esto ya hemos visto aquí que el Carmen de Chucurí en ese tiempo era un corregimiento de San Vicente, ahora ya son dos municipios distintos, pero esta es la ubicación geográfica, muy cerca, como lo vimos la vez pasada, respecto a lo de la emboscada a los soldados, que esa emboscada les sirvió como de escuela y llevaron a que la próxima emboscada en la que participaba Camilo para asesinar a unos soldados fuera más o menos similar a esa y robarle el armamento. Solo que la primera emboscada fue motorizada y esta era sobre un camino, pero bueno, vamos paso por paso. Entonces vemos que el terreno es muy cerca al Magdalena Medio, que es zona muy agrícola, y en la medida que avanza hacia el oriente, vemos aquí que ya los municipios son más pequeños y que está este territorio cordillerano de la cordillera oriental. Entonces ya el clima es un poco más amable y produce o saca otros productos. Y aquí vemos esta foto curiosa de los productos que saca ya, mire esos aguacates que provoca de una vez ponerlos en el plato por su tamaño y su belleza. Vemos a un campesino que cuando se cumplieron los 50 años de la muerte de Camilo Torres, que fueron Ángela Robledo, la ex candidata a la vicepresidencia, y Cepeda y otros dirigentes comunistas, a hacer un show publicitario de los 50 años de la muerte de este bandido. Los campesinos del Carmen de Chucurí le salieron con mensajes como estos y les impidieron hacer el show publicitario que querían hacer ese día. Entonces vemos aquí las dos características de la región: campesinos trabajadores, víctimas de esa violencia, ubicados en una región geoestratégica de mucho valor y con una riqueza natural que es que impresiona. La potencialidad es que el mismo suelo, como lo vemos por los helechos y los pastizales, da la sensación de la calidad de tierras que hay ahí para los cultivos. Bueno, aquí vemos otra toma de la región, Potrero, donde se ha deforestado para convertirlo en ganadería extensiva, que es lo que más es usual, o para hacer sembradíos, pero aquí se nota que es para ganadería por la calidad del pasto que hay, que también es de altísimo valor nutriente para el ganado. Y al fondo vemos lo que se proyecta hacia la serranía de los Cobardes, bien boscoso, bien quebrado, bien tapado, o sea, zona ideal para la zona de guerrillas, para la guerra de guerrillas. Entonces, a grandes rasgos, pues ya hemos visto en otros conversatorios la descripción de esta región. Decimos que es una zona que tiene las condiciones de agua para sobrevivir, los pliegues en la cordillera suficientes para esconderse, y la ubicación de campesinos en distintos sectores para irlos organizando y acomodando las estructuras político-organizativas para que les sirvan de cómplices forzados o simpatizantes por
atavismos de violencia que se han caracterizado en esta región. ¿Cómo fue el desarrollo del combate en Patio Cemento entre el Ejército Nacional y una cuadrilla de bandoleros del ELN el 15 de febrero de 1966? Bueno, vamos a tratar de hacer un resumen muy concreto de cómo ocurrieron los hechos para que le quede clara a la audiencia que no hay cuestiones de heroísmos, romanticismo, ni que se trataba de otra especie de Che Guevara y que no, aquí lo que ocurre es lo siguiente. En 1965 ya Camilo Torres tenía todo el país pendiente de los que apoyaban su ideario, los que lo utilizaban, porque había muchos que utilizaban sus discursos, sus diatribas y su afán de convertirse en el líder salvador de una revolución que combinara el cristianismo con el marxismo. Entonces, como ya dijimos, hay todo un novelón, pasa por un lado, por el otro, y en ninguna parte se acomoda. Eso indica que es una persona difícil también de tratar con él porque no se acomodaba fácil, a donde llegaba en todas partes entraba en conflictos. Por ejemplo, trabajando en la ESAP, que gracias a las intrigas de los sacerdotes que trataban de buscar dónde ponerlo porque querían aprovechar sus conocimientos y su habilidad, trataban de buscarle dónde ubicarlo para que se asentara en el proceso de desarrollo de la Iglesia Católica y la sociología. Lo pusieron de párroco primero aquí en Bogotá, en un barrio pobre, y tuvieron que dejarlo únicamente encargado de elaborar las partidas de bautismo y expedir los documentos, porque allá llegó a hacer política y a meterse, a hablarle al pueblo y a incitarlo a la revolución. Y en la ESAP lo llevaron de profesor de sociología política para que formara desde esa época a los que iban a ser alcaldes y concejales y en términos de conocimiento de la sociedad, y allá también comenzó a hacer política en contra del gobierno, entonces lo tuvieron que sacar de la ESAP. Y luego comenzó a viajar por los pueblos, por las ciudades grandes a dar discursos, y allí también tenía encontrones y ya las fuerzas militares, en especial la Policía Nacional, le requisaba los carros, vivía muy pendiente de él. Entonces, él anunció que se iba a ir para el monte a unos amigos y se fue. Al irse al monte, se incorporó en enero del 65, del 66, corrijo, y mandó una carta con unas fotos, inclusive mandó una carta que fue muy sonada, que le escribía a la mamá y le decía, y esa carta se consigue ahí en internet, la copia auténtica, le decía a la mamá que una señora muy confiable, da el nombre, no recuerdo quién era, la suegra del general, la suegra del general Revéis Pizarro, que era el ministro de guerra en ese momento, que esa señora le ha contado cómo el general había hecho una coordinación con, con la DIAN para meter un poco de contrabando y que esa información se la ha corroborado uno de los ministros del despacho. Pero pues eso era una carta que él decía y no hubo ninguna prueba. Sin embargo, todo eso lo han utilizado como propaganda para decir que él estaba ya siendo perseguido y que lo iban a matar y que el ministro de guerra había dado la orden de matarlo, bla, bla, bla. Lo cierto es que este señor se fue para el monte y mandó unas fotos, esas fotos que circulan ahí, él las envió a distintos medios de comunicación, al lado de Fabio Vázquez Castaño y otros bandidos, uno que se parecía físicamente a él, Víctor Medina Morón, a quien después Vázquez Castaño asesinó en un consejo de guerra. Entonces, el ELN tenía varios campamentos pequeños, porque eran grupos pequeños, y se recibió una información muy exacta de un desertor en la Quinta Brigada en Bucaramanga, que tiene el coronel Valencia Tovar. Se recibió la información que en un sector determinado había un campamento. Entonces, la infiltración o el ingreso al área no fue tan con las medidas de seguridad, y los del ELN se dieron cuenta para dónde iban, lógico,
las tropas, entonces salieron del campamento, lo dejaron desocupado y esperaron por el camino de más obvio regreso que pasara la tropa para hacer una emboscada, asesinar a los primeros 4 o 5, robarle los fusiles, y Camilo Torres se empecinó en que él iba a ser parte del grupo de asalto porque él quería ganar su fusil en combate. Eso era como el premio a su ideal revolucionario, a su ideario revolucionario. Entonces, la patrulla fue, registró el campamento, venían de para acá ya de regreso, y en el camino se les atravesó un campesino a quien consideraron sospechoso. Entonces el teniente Jorge González Angulo, subteniente, que al mando de la patrulla, ordenó que se reestructurara el dispositivo o la técnica de avance de la patrulla por ese sector que era como propicio para una emboscada. El error fue seguir por el camino, porque él tenía el entrenamiento y la información y no debía seguir por el camino, sino paralelo al camino y registrando el área como mandan las normas de contraguerrillas. No, el señor siguió derecho por el camino, y cuando pasó cerca a una casa, de una finca de esas, ahí por ese camino, ahí lo estaban esperando, y la emboscada fue una emboscada atroz. Los primeros 4 soldados que iban en la emboscada cayeron, el teniente cayó herido, y el sargento que iba también de sexto en la patrulla cayó herido. O sea, fue efectiva para los bandidos porque arreglaron muy bien el tiro, y se supone que si Camilo estaba ahí en la emboscada, pues él también disparó contra los soldados y también tuvo que haber sido el autor de una de las muertes. Otros dicen que no, que estaba con un revólver. Y por último, armaron el novelón y dicen que el teniente decía que cuando él estaba ya en las últimas, porque le pegaron 14 tiros al teniente, él quedó inválido por eso. Pero no, ninguno fue mortal, sino todos le afectaron su motricidad o le afectaron la salud. Pero si vemos que le pegaron 14 tiros es porque los tipos estaban muy bien ubicados y tenían la certeza de que por ahí iba a pasar la patrulla, o sea, una emboscada bien montada, en otras palabras. Y si Camilo se lanzó al asalto y el teniente dice en sus recuentos que el tipo lo miraba, y él ya con la mirada perdida, que Camilo se compadeció y no lo remató porque venía a rematarlo, a quitarle el fusil. Entonces ahí montan toda la novela de que Camilo se quedó como extasiado mirando al teniente, y que el sargento, que ha retrocedido, le disparó y lo hirió en el hombro izquierdo. Entonces que Camilo intentó replegarse y que un soldado, del cual está el nombre por aquí, ya se los digo, el soldado Osma Villalobos Palomino, santanderiano, que ese soldado disparó y fue el que dio de baja a Camilo Torres. Y luego, cuando vinieron otros a intentar recuperar el cadáver de Camilo, ahí cayeron otros 4. Entonces vemos que fue una emboscada sangrienta, que fue una emboscada tenaz, y de la cual se ha montado todo un mito, pero en realidad fue un combate común y corriente en la que cayeron 5 terroristas, 5 delincuentes que iban a asesinar soldados y que no estaban rezando ni estaban buscando soluciones para los campesinos, sino estaban asesinando campesinos, porque los soldados son campesinos y en esa época más, y todos de la misma región, santanderianos o boyacenses. Entonces, de esa manera, se llamó a la quinta brigada a informar que había un tipo que pensaban que era extranjero, pero que le encontraron algunos documentos. Y aquí viene otro cuento de esas novelas que han montado, que el general Valencia dijo: revísenle si tiene una pipa. Ah, que sí tenía la pipa. Y ahora aparecen en la Universidad Nacional una señora que era muy amiga de Camilo Torres, entregando la pipa y la sotana del cura. Entonces son un poco de inconsistencias que montan, y que cada quien le ha dado su versión al hecho. Lo cierto es que se identificó que era Camilo Torres por lo que llevaba ahí, unos cuadernos, el morral, lo que tuviera, y con eso se determinó que era el cura rebelde. Entonces aquí vino el final de un hombre que tenía unas cualidades extraordinarias como académico, pero que era un peligro para la sociedad, y que murió donde no ha debido morir, porque si él tenía toda esa capacidad de formar una orientación política, no tenía por qué terminar de delincuente ni de terrorista.
Aquí vemos fotos, porque la prensa fue muy pródiga en eso. Le hicieron semblanzas, le hicieron resúmenes, eh, resaltaban lo de la pipa, resaltaban lo de los discursos que decía, la cercanía que tenía con la gente, y aquí cuando apareció ya disfrazado de militar con armas de fuego. Bueno, todo un show que se hizo alrededor de la muerte de este señor, y que los comunistas han sido muy hábiles en de vez en cuando estar reviviendo, y seguramente ahora el 15 de febrero, que se cumplen 57 años 56 años del fallecimiento de este bandido, volverán a hacer nuevos actos de difusión propagandística. Gracias, mi coronel. ¿Qué resultados se obtuvieron en el sangriento combate en que perdió la vida el sacerdote? Bueno, pues fue un combate violento, porque es que allí 5 bandoleros muertos. O sea que el combate estuvo intenso, y que hay que reconocerlo: si cayeron 5 bandoleros fue porque combatieron, se enfrentaron. No se limitaron solamente a la emboscada, sino que la muerte de Camilo los obligó a combatir, y sobre todo el afán de recuperar el cadáver, pero hubiera sido muy difícil para ellos sacarlo de allí. Primero porque estaban ya hostigados de una manera fuerte por la tropa, que afortunadamente había asumido un buen dispositivo táctico y no cayó todo en la emboscada, o si no hubiera sido una matazón terrible. Segundo, porque era que Camilo Torres era grandecito, medía como un 85 de estatura y era cuerpado. Imaginen ustedes, para sacar un cadáver, que los cadáveres como que pesan más todavía, de allí y por entre el monte, no les hubiera sido fácil tampoco. Y se les decomisaron 5 armas largas. Hubo 4 soldados muertos y 3 heridos. O sea, miren ustedes cuántos colombianos afectados ahí. O sea, 9 y 3, 12 personas lisiadas de ese combate. Combate salvaje. Entonces, no es que que Camilo cayó como el salvador del país, sino un enfrentamiento fuerte, fuerte. Y fue el primer gran combate que tuvo el ELN, entre otras cosas. Porque los demás, como los hemos visto, fueron casi que pelea de tigre con burro amarrado. Y se encontraron algunos documentos, no muchos, como dicen, pero se encontraron algunos documentos que indicaron lo que el señor estaba haciendo y lo que estaba pasando dentro de la cuadrilla. Entonces, esto resume todo la historia que se ha contado, y que tratamos de sintetizarla y ponerla en blanco y negro para que se entienda lo que pasó allí. Mi coronel, ¿cuáles fueron las consecuencias estratégicas, operacionales y tácticas de esta emboscada? Pues tiene sus más y sus menos. Primero, digamos que se eliminó un bandolero que no era un combatiente, pero que era una especie de referente para la ideologización de nuevos bandidos. Pero se creó un mito, y el mito pues parte de que el ejército no entregó o no indicó dónde estaba enterrado el cadáver, y eso le facilitó a las guerrillas y a los comunistas de la época y a todos sus cómplices siempre ponerlo como un mito. Pero el riesgo era que si lo llevaban a una tumba normal, se convertía en un sitio de peregrinación, y entonces así que es cierto, ya tenían el ejemplo de Efraín González y de Chispas y de otros bandidos, que la misma población que ha sido víctima de sus atrocidades lo convirtieron en mito, y su tumba un lugar de peregrinación, como ocurre hoy inclusive con Pablo Escobar. Entonces, la eliminación de este bandolero fue importante, pero se creó un mito, y el mito lo creó la prensa, nadie más, porque si la prensa no le da trascendencia a eso, pues a nadie le importa un bandido más que cayó, pero le publican, le sacan la foto que entraba, que salía, que hablaba con los pobres, que se ponía la sotana de tal forma, que cuando estudió, que cuando no estudió. Entonces lo convirtieron en un mito. Y al ELN lo mejor que le pudo pasar fue la muerte de Camilo Torres, porque le dio una identidad a su ideología marxista cristiana. Y de ahí para allá, entonces, todos los que llegaron, que hacían parte de esa escuela, dentro y fuera de Colombia, siempre se ven como los seguidores de Camilo. Y Camilo ni era el creador de esa ideología, ni era tal
ideólogo profundo como lo pintan, sino era uno más que aspiraba, eso sí, con una claridad conceptual, a ser un partido político en armas integrado dentro de la población con una ideología marxista cristiana que no era original de él, sino que era integrada de todo lo que se había preparado con los otros que lo han formado. Hubo una recuperación de la imagen del ejército en la región porque ya vimos que el ELN los tenía muy sorprendidos cada vez que quería asesinar a un policía, le robaba el arma, colocaba una bomba, asesinaba a un soldado y nunca había un combate directo. Aquí fue ya un combate de enfrentamiento donde las dos fuerzas se encontraron y a pesar de tener la ventaja, el ELN en el terreno, el ejército le causó 5 bajas y entre ellas la de Camilo. Entonces la imagen del ejército se recuperó. El general Valencia, que era un artista para también darse publicidad, la convirtió en otro mito a favor de él, pero fue un buen golpe para las fuerzas militares, para el ejército. Allí hubo una invitación implícita a la dirigencia política a regresar a la vigencia del Plan Lazo y reestructurar la imagen de las fuerzas militares. Pero como ya lo dijimos, estamos en enero del 66, en febrero del 66 hay elecciones en marzo y en mayo, igual que ahora, para Congreso y para presidente, o sea que, y alcaldes que en ese tiempo los elegían, alcaldes no, sino, ¿cómo se llama? Concejales y diputados. Entonces, el país estaba en otra esencia y la dirigencia política ya estaba con el sol a las espaldas, poco le interesaba volver a la vigencia del Plan Lazo. Si volvían a esa vigencia, entonces el ganador era el general Rojas Pinilla, que también estaba con la NAPO en campaña, y todas esas intrigas políticas de ayer, hoy y siempre impidieron que ese golpe hubiera sido el que el ejército le hubiera colocado o las fuerzas militares, todo el peso de sus actividades cívico-militar en la región para que el ELN se hubiera desarticulado. Entonces repetimos, lo mejor que le pudo pasar al ELN fue la muerte de este curita. Sí fue un golpe psicológico al naciente ELN porque a los guerrilleros no les habían contado a todos de quién se trataba y lo conocían con un alias allá y como todos se trataban de compañero, pues los campesinos lo veían era como un tipo muy preparado y como leía libros en francés y en inglés, pues pensaban que era un extranjero que estaba ahí y cuando les hablaba con todas esas ideas complejas de Cristo, marxismo cristiano, pues para los campesinos era más bien una novedad y pensaban que era un europeo hasta que se supo por el escándalo que se armó. Y de aquí sí que surgieron enseñanzas para las unidades de contraguerrillas, porque se entendió más en forma que ya no se trataba de los grupos bandoleros como el de Efraín González, de Chispa, de Skid, de Sangre Negra, Tarzán y los otros, que tenían una forma de operar, sino que aquí había una construcción de área de apoyo, una construcción de milicias, una construcción de ideología y una formación metodológica de campesinos para integrarlos con estudiantes y con obreros y con otras organizaciones sociales en la ciudad y en el campo, y que había que reestructurar una serie de actividades y paso a paso se fue haciendo. Pero entonces son muchas las consecuencias, hay más, claro, pero estas quizás sean como las más resaltantes de la baja de este bandido. Mi coronel, como se trata de un hecho trascendental de la lucha contra el bandolerismo tripartidista, recién dejado atrás el Plan Lazo y al final del accidentado gobierno de Guillermo León Valencia, ¿cuáles son, desde su óptica, las conclusiones militares, sociales, geopolíticas y morales que surgen de esta operación? Habiendo cuenta que han pasado 57 años de la misma, pero el Estado colombiano no ha erradicado las estructuras urbanas y rurales del ELN, mucho menos superarlos en las ya repetidas e inútiles conversaciones con este grupo criminal. Bueno, mi coronel, aquí nos deja como primera enseñanza, conclusión desde el punto de vista militar, es que el ELN ha mantenido una línea
de comportamiento táctico y operativo en las áreas de combate, muy centrada en lo que son las trampas explosivas, las emboscadas y los golpes pequeños organizados por las cuadrillas armadas con apoyo de quienes están ahí en la comunidad integrados a sus milicias. La prueba de ello es lo que pasó con ese campesino que no lo detuvieron esa vez y que realmente era un miliciano que han enviado a que mirara dónde venía la tropa, y el tipo vino rápido y les contó para que se confirmaran que la emboscada estaba ahí, y el error fue caer en la emboscada. Entonces, eso nos indica que el ELN ha mantenido una línea de conducta, ha mantenido un esquema operacional que no ha cambiado mucho y lo seguimos viendo en la erradicación manual, que aparece un francotirador, asesina soldados, que a una patrulla en Cali, en el área urbana, la vuelan en pedazos llena de policías, que aquí en Bogotá, cerca de la Plaza de Toros, un domingo que había corrida de toros, también dinamitaron una patrulla, que le meten un carro bomba a la escuela General Santander, a la Brigada 30 en Cúcuta, que en Arauca aparecen y montan una emboscada y matando soldados. O sea, es el mismo esquema, lo han mantenido y les ha dado resultado por el tema del foquismo que llaman ellos, el pequeño foco que se multiplica. Y el ejército sí ha aprendido mucho, en muchas ocasiones, quizás si se hace la suma, ha sido más el éxito militar que los fracasos, pero la publicidad siempre se la ha ganado el ELN. Entonces, en el campo militar hay una conclusión de que se diría que el ELN ha logrado mantener mediante el terrorismo una especie de empate estratégico en el imaginario, de que no han sido capaces las fuerzas militares de destruirlo a pesar de la cantidad de golpes que se les ha causado. Y es más mediático que real, pero lo han logrado. Igual que la muerte de Camilo. Es más mediático que real su capacidad y su liderazgo, pero lo han convertido en todo un héroe de una historia. En la parte social queda claro que el ELN sí le ha ganado la guerra al Estado en esas zonas en un sentido, y es que el ELN, con su teoría de que somos pueblo en armas, que es el pueblo, es el poder popular, el que está luchando, ha incrustado dentro de todas estas estructuras sociales unos grupos, unos núcleos que tienen fuerza, que tienen comunidades eclesiales de base, que forman bases revolucionarias de masas, que forman grupos articulados de apoyo al ELN, que están dispuestos por esa metodología permanente de, de estar resarciendo la teoría marxista cristiana, de estar vinculados activa y efectivamente con la guerrilla. Entonces, en el campo social, el ELN ha hecho un trabajo en determinados sectores muy valioso para ellos, siguiendo la doctrina social de la Iglesia vinculada al marxismo, que es así, esa parte sí no la tiene toda la Iglesia católica, pero vinculada al marxismo y vinculada a la revolución del hombre nuevo y la teología de la liberación. Y lo que nos aterra es que han pasado 56, 57 años de todo este proceso, y el Estado colombiano, con tanto dirigente que ha rotado por ahí y con tanto documento que se le ha incautado al ELN, con tanta entrevista que se le ha hecho a los guerrilleros, con tanta acción evidente que han hecho algunos curitas que están del mismo lado, el Estado aún sigue sin entender que ahí está el problema. Ahí está el problema con el ELN, en esas organizaciones sociales de base, y por eso cada vez que negocian, lo que hacen, lo que usted relacionaba en la pregunta, mi coronel González, fallidas y fallidas reuniones, es porque el ELN insiste que hay que negociar con, con el pueblo colombiano en su representación, pero no están hablando de que vayamos a hablar los colombianos comunes y corrientes, no, ellos lo que quieren es que vayan a las mesas los mismos que ellos han estructurado para que en un acuerdo entre pares, entre amiguis, cuadren el destino del país, que fue más o menos lo que intentó hacer las FARC en Cuba, pero tuvo ciertas divergencias. En cambio, aquí el ELN tiene toda una estructura para llevarla a negociar a nombre de ellos, y la siguen construyendo. Por eso sus cánticos, sus mensajes, sus lemas y su propaganda siempre están enfocadas poder popular, poder popular. Y la iglesia, que está infiltrada, metida ahí detrás, en forma de que yo no soy, pero aquí estoy. En el campo político, pues es evidente
que el ELN en esas regiones ya ha sacado ventajas grandes al Estado. Y quizás una de las razones es por el nivel académico de muchos de los cuadros directivos del ELN, porque es que tiene cercanía con universidades y con monasterios. Entonces, en ese par de grupos, los monasterios y las universidades, hay personas que tienen nivel académico alto, que se equivocan de rumbo, pero que se ideologizan. Y ellos son los que se constituyen después en los formuladores de la línea política o de tirar línea, como dicen ellos mismos. Entonces, allí hay una ventaja, el ELN, una diferencia con las FARC, que se enfoca mucho en el campesinado y en algunas organizaciones que ya hacen parte de las FARC, pero no tienen ese nivel político de conciencia política, como llaman ellos mismos en ambos grupos. Esa parte también hay que entenderla y hay que saberla, y no es que digamos que le están ganando la guerra al Estado y que ya el Estado está perdido, sino lo que queremos decir es que han tenido la ventaja o la iniciativa estratégica, que es uno de los puntos claves en cualquier manejo de la guerra, porque el que tiene la iniciativa estratégica generalmente tiene la iniciativa táctica. En cambio, el que tiene la iniciativa táctica no tiene siempre la iniciativa estratégica. Y la conclusión de esa frase sería, como dijo Winston Churchill, de derrota en derrota hasta la victoria final. Entonces, mientras el Estado se ha enfrascado mucho en las victorias tácticas, que son las que dan las fuerzas militares y la policía, permanentemente golpeando estas estructuras y que amena su trabajo, no ha permitido que crezcan, el Estado no ha hecho lo mismo en la parte política y social para voltear esto, ni mucho menos ha hecho un trabajo serio dentro de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica tampoco se ha comprometido a sacar toda esa podredumbre de manzanas que tenía adentro, habida cuenta de que necesita difusores de la fe y que como no les han probado, entonces se puede tener la sospecha, pero como no le han probado al tipo, entonces ¿cómo hacemos? Entonces, es un juego aquí del que se trata de quién maneja mejor la estrategia, y la estrategia la ha manejado mejor el ELN en esos dos campos, sin que tenga todavía una presencia nacional que transforme, pero cada vez que les dan papaya pretenden sacar ventajas. En el campo geopolítico, miren ustedes la falta de foco del Estado. El ELN asalta Sinacota y se descubren todos los documentos de que se formó en San Vicente de Chucurí y que ahí está su sede. Después van y asaltan a Papayal y regresan allí. Los sindicalistas petroleros que son capturados en todas las operaciones, todos confiesan que fueron a San Vicente de Chucurí a recibir entrenamiento. La muerte de los soldados de la emboscada que vimos la semana pasada ocurre en San Vicente de Chucurí, unos meses antes. Camilo Torres anuncia desde las montañas de Santander que está en la guerrilla, o sea, en San Vicente de Chucurí, y cae en San Vicente de Chucurí. O sea, blanco es, gallina lo pone, frito se come y sabe a huevo. Pero el Estado colombiano no se le ocurre que aquí hay un centro, un corazón geopolítico del Magdalena Medio muy importante por su geografía, por su historia de rebelión, porque allí estuvo antes Rangel escondido con sus guerrillas, etcétera. No se le ocurre eso de llegar a transformar esa zona y convertirla en un epicentro de desarrollo para que la guerrilla pierda todo el peso que ha ganado. Al contrario, se aleja más y son las comunidades, como hemos analizado aquí, las que desarrollan esos emporios, y es la guerrilla la que se apropia de lo que la comunidad por su propia cuenta va desarrollando y les va metiendo en la cabeza que esto aquí es una lucha contra un Estado que no sirve. Entonces, en eso sí se ha quedado miope, corto y falto de previsión el Estado colombiano en el concepto geopolítico de esa región del Chucurí santanderiano. Y finalmente, en el campo moral sí que nos quedan reflexiones aquí, porque ¿cuánto le cuesta al Estado colombiano financiar la educación de un estudiante de la Universidad Nacional que es prácticamente becado? Porque realmente lo que paga un estudiante en la Universidad Nacional es muy poco. ¿Cuánto le costaba ya desde 1959 cada educador, sin contar los otros costos? Los costos de financiación. Entonces, vemos que en lo moral hay una responsabilidad de la clase política, de la dirigencia académica, de la misma dirigencia estudiantil que se deja alebrestar y está pensando en hacer paros, en salir a tirar piedra, en reclamar, en echarle la culpa de los males a los demás,
y de pedir cambios sociales por medio de la fuerza sin hacerse partícipe de las soluciones en forma práctica. Entonces, en el campo moral la responsabilidad es de muchos más de los que se cree, pero en especial de quienes diseñan las políticas públicas. Entonces, con esto queremos